Hemos llegado al final de nuestra travesía por la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Recuerden, estamos en la tercera parte, A es A, en el capítulo 10, titulado En nombre de lo mejor de nosotros. Dagny avanzó en línea recta hacia el guardia apostado a la entrada del Proyecto F. Sus pasos sonaban firmes, regulares y tranquilos en el silencio del camino entre los árboles. Levantó la cara hacia un rayo de luna para que el guardia la reconociera. «Déjeme entrar», dijo. «Está prohibido», respondió el otro con voz de robot. «Por orden del doctor Ferris». «Vengo por orden del señor Thompson». «¿Cómo? No sé nada de eso». «Yo sí». «El doctor Ferris no me ha dicho nada, señora». «Se lo digo yo». «Pero no puedo aceptar órdenes de nadie, excepto del doctor Ferris». «¿Piensa desobedecer al señor Thompson?» «Oh, no, señora, pero si el doctor Ferris dice que no deje entrar a nadie, no debo dejar entrar a nadie». Y añadió seguro y casi suplicante, «¿verdad?» «¿Sabe usted que soy Dagny Taggart? ¿Ha visto usted mi fotografía en los periódicos junto al señor Thompson y la cúpula máxima del país?» «Sí, señora». «Entonces decida si quiere desobedecer sus órdenes». «Oh, no, señora, nada de eso». «Pues déjeme entrar». «Pero tampoco puedo desobedecer al doctor Ferris». «Elige entre una cosa y otra». «No puedo elegir, señora. ¿Quién soy yo para decidir?» «Tendrá que hacerlo». «Mire», dijo el centinela, sacándose una llave del bolsillo y volviéndose a la puerta. «Voy a preguntar al jefe y él...» «No», dijo Dagny. Algo en el tono de su voz lo obligó a volverse. Dagny esgrimía una pistola con la que apuntaba directamente al corazón. «Escuche con cuidado», le advirtió. «O me deja entrar o disparo. Puede intentar disparar primero. Le ofrezco esa opción, pero ninguna otra. Y ahora decida». El centinela se quedó boquiabierto dejando caer la llave. «Salga de mi camino», le ordenó Dagny. Él negó con la cabeza y apoyó la espalda contra la puerta. «Oh, no, señora», jadeó presa de desesperación. «No puedo disparar contra usted, puesto que viene de parte del señor Thompson, pero tampoco puedo dejarle entrar, en contra de las órdenes del doctor Ferris. ¿Qué voy a hacer? No soy más que un servidor. Tengo que obedecer órdenes. No puedo decidir». «Se trata de su vida», dijo Dagny. «Si me permite preguntar al jefe, él me indicará». «No le permitiré consultar a nadie». «Pero, ¿cómo puedo saber si verdaderamente viene por orden del señor Thompson?» «No es preciso. A lo mejor lo estoy engañando. A lo mejor estoy actuando por iniciativa propia y usted será castigado por obedecerme. Pero en caso contrario, lo encerrarán por desobedecer». «Quizás el doctor Ferris y el señor Thompson estén de acuerdo en esto, o quizás no, y tenga usted que arriesgarse y desafiar a uno o a otro. Eso es lo que tiene que decidir. No hay nadie a quien llamar, nadie a quien preguntar, ni nadie que pueda aconsejarle. Tendrá que decidir usted misma». «Pero no puedo decidir. ¿Por qué me pasa esto a mí?» «Porque es su cuerpo el que me impide pasar». «No puedo decidir. Se supone que no debo tomar decisiones». «Contaré hasta 3», dijo Dagny, «y luego apretaré el gatillo». Espere, todavía no dije sí ni no», gritó el hombre, apretándose todavía más contra la puerta, como si la inmovilidad de su cuerpo y de su alma constituyeran su mejor protección. «1», contó Dagny, los aterrorizados ojos del centinela fijos en ella. «2». La pistola le daba menos miedo que la alternativa a la que se estaba enfrentando. «3». De un modo tranquilo e indiferente, ella, que hubiera vacilado en disparar contra un animal, apretó el gatillo, disparando al corazón de un hombre que había querido existir sin la responsabilidad de la conciencia. El arma tenía un silenciador, así que no hubo detonación que provocase alarma.
tan solo el golpe sordo de un cuerpo que caía a sus pies. Recogió la llave del suelo y esperó unos segundos, tal como fuera convenido. Francisco fue el primero en unirse a ella, saliendo de atrás de una esquina del edificio. Luego, Hans Rieder y por fin Ragnar Danielsson. Había habido 4 guardias apostados entre los árboles alrededor del edificio, pero ya no importaban en absoluto. Uno estaba muerto y los 3 restantes yacían entre la maleza, atados y amordazados. Dagny entregó la llave a Francisco sin pronunciar palabra. Este abrió y entró en el edificio, dejando la puerta entreabierta unos centímetros. Los otros 3 esperaron afuera. El hall estaba iluminado por una sola lámpara empotrada en el techo y un guardia se hallaba al pie de la escalera que conducía al segundo piso. ¿Quién es usted?, preguntó al ver a Francisco con aire completamente sereno, como si fuera dueño del lugar. Hoy no tenía que venir nadie. Yo sí, dijo Francisco. ¿Por qué lo dejó entrar Rusty? Habrá tenido sus razones. No debía dejar ingresar a nadie. Alguien lo ha hecho cambiar de opinión, dijo Francisco mientras sus ojos realizaban un veloz inventario del lugar. Un segundo guardia se hallaba en el primer descanso, mirando hacia abajo y escuchando. ¿A qué se dedica? ¿Minas de cobre? ¿Cómo? Quise decir, ¿quién es usted? Mi nombre es demasiado largo para decírselo. Se lo diré a su jefe. ¿Dónde está? Soy yo el que pregunta. Dio un paso atrás. No adopte un aire tan jactancioso. Pete. Es él, le advirtió el segundo guardia, paralizado por los modales de Francisco. El primero se estaba esforzando en ignorarlo, y su voz fue creciendo a medida que aumentaba su miedo en el momento de preguntar a Francisco. ¿Qué desea? Ya le contesté que se lo diré a su jefe. ¿Dónde está? Yo hago las preguntas. No pienso contestarla. Ah, ¿de veras?, gruñó Pete, que en caso de duda siempre tenía un recurso. Su mano se aproximó veloz a la pistola que llevaba al cinto, pero la mano de Francisco fue demasiado rápida para que aquellos 2 hombres observaran su movimiento, y su pistola demasiado silenciosa. Al instante, el arma de Pete saltaba por el aire y brotaba sangre de sus destrozados dedos. Luego el hombre profirió un gemido ahogado de dolor y cayó al suelo quejándose. Para cuando el segundo guardia se daba cuenta de lo sucedido, la pistola de Francisco ya le estaba apuntando. «Por favor, no me dispare, señor», gritó aterrado. «Baje con las manos en alto», ordenó Francisco, sosteniendo la pistola con una mano y haciendo con la otra señales hacia la puerta. Cuando el guardia había bajado, Rieder ya se encontraba allí para desarmarlo, mientras Danielsson se encargaba de amarrarle manos y pies. Verla a Dagny pareció asustarlo más que el resto porque no podía comprenderlo. Los 3 hombres llevaban gorras y chaquetas de cuero y de no ser por sus modales se les hubiera podido confundir con atracadores. Pero la presencia de una mujer entre ellos le resultaba inexplicable. «Ahora», dijo Francisco, «¿dónde está su jefe?» El guardia señaló con la cabeza en dirección a la escalera. «Allá arriba». «¿Cuántos guardias hay en el edificio?» «9». «¿Dónde están?» «Uno en la escalera del sótano, los otros arriba». «¿Dónde?» «En el laboratorio grande, el que tiene ventana». «¿Todos?» «Sí». «¿Qué hay en esas habitaciones?», preguntó señalando las puertas que daban al hall. «También son laboratorios. Por las noches se cierran». «¿Quién tiene la llave?» «Él», señaló a Pete con la cabeza. Rieder y Danielsson sacaron la llave del bolsillo de Pete y empezaron a probar las cerraduras mientras Francisco continuaba. «¿Hay alguien más en el edificio?» «No». «¿No tienen a un prisionero?» «Ah, sí, creo que sí. Tiene que haberlo porque de lo contrario no nos hubieran mantenido de servicio a todos». «¿Está todavía aquí?» «No lo sé. Nunca nos dicen nada». «¿El doctor Ferris está aquí?» «No, salió hace 10 o 15 minutos».
Hablemos de ese laboratorio del piso de arriba. ¿La puerta da directamente al descanso de la escalera? Sí. ¿Cuántas puertas hay allí? 3. Es la del medio. ¿Qué hay en las otras habitaciones? A un lado el laboratorio pequeño y al otro la oficina del Dr. Ferris. ¿Hay puertas de comunicación entre ellas? Sí. Francisco se volvió hacia sus compañeros cuando el guardia lo abordó con aire suplicante. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame, ¿quién es usted? El tono solemne de quien efectuó una presentación ceremoniosa respondió: Francisco Domingo Carlos Andrés Sebastián Daconia, dejando al guardia boquiabierto. Se volvió para efectuar una breve consulta con sus compañeros. Al cabo de un momento fue Reader quien subió la escalera velozmente, sin hacer el menor ruido. Jaulas con ratones y cobayos se hallaban apiladas contra las paredes del laboratorio. Habían sido colocadas allí por los guardias, que jugaban al póker en la larga mesa central. Los jugadores eran 6, otros 2 estaban en rincones opuestos, vigilando la puerta de entrada con las pistolas en la mano. Fue la cara de Reader la que los salvó de que le dispararan al momento de entrar. Era una cara demasiado conocida para ellos, aunque no esperaban verla en ese lugar. 8 cabezas se volvieron hacia él con signos de reconocimiento y de evidente incapacidad para creer lo que sus ojos contemplaban. Permaneció en la puerta con las manos en los bolsillos del pantalón y el aire indiferente y confiado en un director de empresa. ¿Quién es el jefe aquí?, preguntó en el tono bruscamente cortés de quien no pierde tiempo. Usted no es, tartamudeó un individuo desgarbado y hosco. Soy Han Reader. ¿Y usted es el jefe? Sí, pero ¿de dónde diablos viene? De Nueva York. ¿Qué hace aquí? Por lo que veo, no les han notificado nada. Debería, mejor dicho, ¿sobre qué? La rápida y susceptible sospecha de que sus superiores habían subestimado su autoridad era evidente en la voz del jefe. Era alto, flaco, de movimientos convulsos, rostro pálido y los ojos inquietos y desenfocados propios de un drogadicto. Sobre lo que vengo a hacer aquí. Usted no tiene nada que hacer en este lugar, replicó el guardia, indeciso entre el temor de ser objeto de un engaño y el de haber quedado al margen de alguna importante decisión. Usted es traidor, un desertor y un... Veo que está desinformado, buen hombre. Los otros 7 contemplaban a Reader con temeroso asombro. Los que esgrimían pistolas continuaban apuntándole a la manera impasible de autómatas, pero él no pareció notarlo. ¿Qué viene a hacer aquí?, preguntó el jefe. Vengo a hacerme cargo del prisionero. Si viene del cuartel general, sabrá perfectamente que no estoy enterado de nada relacionado con un prisionero y que nadie debe tocarlo, excepto yo. El jefe se puso de pie de un salto, se abalanzó hacia el teléfono y tomó el auricular, pero no lo había aplicado a su oído cuando dejó caer la mano bruscamente con un ademán que provocó una vibración de pánico a través de la habitación. El teléfono no funcionaba. Los cables habían sido cortados. Su mirada acusadora al volverse hacia Reader pareció chocar contra la débil y desdeñosa recriminación que sonaba en la voz de éste cuando le dijo: Esta no es manera de proteger un edificio. Más vale que me entreguen el prisionero antes de que ocurra algo. Si no quieren que prepare un informe contra ustedes por negligencia e insubordinación. El jefe se dejó caer en una silla, se apoyó en la mesa como si se le faltaran las fuerzas y miró a Reader con una cara semejante a la de los animales que empezaban a agitarse en sus jaulas. ¿Quién es el prisionero?, preguntó. Buen hombre, replicó Reader. Si sus inmediatos superiores no creyeron conveniente revelárselo, tampoco yo voy a hacerlo. No me informaron que usted iba a venir tampoco, gritó el jefe, confesando su impotencia y su temor, publicándolos a los 4 vientos con vibraciones que llegaban hasta sus subordinados.
¿Cómo voy a saber si usted está autorizado? ¿Quién va a confirmarlo si el teléfono no funciona? ¿Quién soy yo para saber qué hacer? Es problema suyo, no mío. No le creo, gritó el otro de un modo tan penetrante que no pudo convencer a nadie. No creo que el gobierno le haya encomendado esta misión, ya que se trata de uno de esos traidores y amigos de John Gall, que es que no ha oído que John Gall ha hecho un trato con el gobierno y nos ordenó que regresáramos. Oh, gracias a Dios, exclamó uno de los guardias, el más joven. Cierra la boca. Tú no puedes tener opiniones políticas, lo increpó el jefe, y volviéndose a Ryder preguntó, ¿por qué no lo anunciaron por la radio? Está cuestionando las políticas del gobierno sobre cuándo y cómo anunciarlo. El largo momento de silencio que se produjo pudieron escuchar el rumor que producían los animales al arañar los barrotes de las jaulas. Creo oportuno recordarle, dijo Ryder, que su tarea no consiste en dudar de las órdenes, sino en obedecerlas. No tiene por qué saber ni comprender, juzgar o elegir acerca de la política de sus superiores. Pero no sé si tengo que obedecerlo a usted o no. Si se niega, sufrirá las consecuencias. Apoyado en la mesa, el jefe posó su mirada lentamente en la cara de Ryder y en la de los dos guardias apostados en los rincones. Estos corrigieron su puntería por medio de un movimiento casi imperceptible. Un nervioso rumor sonaba en la habitación. Un animal gruñó en una de las jaulas. Creo que también debo decirle, prosiguió Ryder con voz algo más dura, que no estoy solo. Mis amigos esperan afuera. ¿Dónde? Alrededor de este lugar. ¿Cuántos? Ya lo sabrá cuando llegue el momento. Oiga, jefe, gimió una voz temblorosa entre los guardias. No queremos líos con esa gente. Cállate, gritó el jefe irguiéndose de pronto y apuntando con su arma hacia el que acababa de hablar. Ninguno de ustedes va a desobedecerme, carajo, gritaba para alejar de sí la conciencia de lo que todos sabían. Se tambaleaba al borde del pánico, combatiendo la impresión de que algo acababa de desarmar a sus hombres. No hay que asustarse, pero se dirigía a sí mismo, más que a los otros, tratando de recobrar la seguridad en la única esfera en la que sabía desenvolverse, la violencia. Lo voy a demostrar. Dio media vuelta con su mano temblando y el brazo vacilante y disparó contra Ryder. Ryder se sacudió y se oprimió el hombro izquierdo con la mano derecha. En el mismo instante, la pistola que sostenía el jefe cayó al suelo, al tiempo que aquel profería un grito y la sangre brotaba de su muñeca. Sobre la puerta de la izquierda, Francisco lo seguía apuntando con su pistola silenciada. Los guardias se levantaron esgrimiendo las armas, pero hasta ahí llegó su iniciativa. No se atrevían a disparar. Yo no lo haría si estuviera en su lugar, dijo Francisco. ¡Cielos!, jadeó uno de los guardias, esforzándose en recordar un nombre que escapaba a su memoria. Este es el tipo que voló todas las minas de cobre del mundo. En efecto, dijo Ryder. Había retrocedido involuntariamente, alejándose de Francisco. Ryder seguía en la puerta, con la pistola en la mano derecha y una mancha oscura cada vez mayor en su hombro izquierdo. ¡Disparen, hijos de puta!, gritó el jefe a sus vacilantes hombres. ¿Qué carajo esperan? ¡Maten a todos! Estaba doblado con el brazo contra la mesa, mientras la sangre le corría por el otro. Daré parte de todo el que no obedezca. Haré que los fusilen. Suelten las armas, ordenó Ryder. Los 7 guardias permanecieron helados un instante, sin obedecer a ninguno de los dos. «Déjenme salir», gritó el más joven, lanzándose hacia la puerta de la derecha. Apenas la abrió, saltó hacia atrás. Dagny Taggart se hallaba en el umbral con una pistola en la mano. Los guardias se iban agrupando lentamente en el centro de la habitación, librando una batalla invisible en la neblina de sus cerebros. Desarmados por cierto sentimiento de irrealidad en presencia de figuras legendarias,
a las que nunca habían esperado ver, y sintiendo casi como si se les ordenaran disparar contra fantasmas. «Suelten las armas», repitió Ryder. «No saben por qué están aquí. En cambio nosotros sí. No saben quién es su prisionero. Nosotros sí. No saben por qué sus jefes quieren que lo vigilen. En cambio, nosotros sabemos muy bien por qué queremos sacarlo de aquí. No se dan cuenta del objetivo de su lucha, pero nosotros sí sabemos por qué luchamos. Si mueren, no sabrán por qué. Pero nosotros sí». «No, no lo escuchen», gritó el jefe. «Disparen, les ordeno que disparen». Uno de los guardias miró al jefe, dejó caer el arma y levantando los brazos retrocedió, apartándose del grupo en dirección a Ryder. «¡La puta que los parió!», gritó el jefe tomando una pistola con la mano izquierda y disparando al desertor. En el preciso instante en que aquel se desplomaba, la ventana se abrió entre un estallido de vidrios y desde la rama de un árbol, igual que desde una catapulta, la alta y esbelta figura de un hombre se proyectó en el interior del laboratorio. Cayó de pie y disparó contra el primer guardia que se le puso delante. «¿Quién es usted?», gritó una voz aterrorizada. «Ragnar Danielsson». 3 sonidos le contestaron. Un largo y creciente gemido de pánico, los golpes de 4 pistolas al caer al suelo y el estallido de la quinta, accionada por un guardia contra la cabeza de su jefe. Para cuando estos 4 sobrevivientes de la guarnición empezaban a reordenar fragmentos de su conciencia, se hallaban tendidos en el suelo, atados y amordazados. El quinto fue dejado de pie con las manos amarradas a la espalda. «¿Dónde está el prisionero?», preguntó Francisco. «En el sótano, según creo». «¿Quién tiene la llave?». «El doctor Ferris». «¿Dónde está la escalera que conduce al sótano?». «Detrás de una puerta del despacho de Ferris». «Lléveme hasta allí». Cuando partían, Francisco se volvió hacia Ryder. «¿Estás bien, Ham?». «Por supuesto». «¿Necesitas descansar?». «No, maldición». Desde el umbral de la puerta de la oficina de Ferris vieron una escalera de piedra y un guardia en el primer peldaño. «Acérquese con las manos en alto», le ordenó Francisco. La silueta de aquel enérgico desconocido y el brillo del arma que esgrimían fueron suficientes. El guardia obedeció enseguida, aliviado por poder escapar de la humedad de aquella pétrea cripta. Lo dejaron atado en el suelo de la oficina junto con los que había conducido hasta allí. Luego los 4 quedaron libres para bajar rápidamente la escalera hacia la cerrada puerta de acero del fondo. Habían actuado y se habían movido con la precisión de una bien controlada disciplina, pero ahora era como si sus riendas interiores se hubieran roto. Danielsson tenía las herramientas para forzar la cerradura. Francisco fue el primero en entrar en el sótano, impidiendo el paso a Dagny con el brazo durante una fracción de segundo, el tiempo necesario para asegurarse de que la escena sería soportable. Luego la dejó seguir. Más allá de la madeja de cables eléctricos, había visto la cabeza erguida de Gal y su mirada de bienvenida. Ella cayó de rodillas junto a la colchoneta. Gal la miró del mismo modo que la primera vez que se encontraran en el valle. Su sonrisa era una expresión de alegría, nunca velada por el dolor, y su voz sonaba suave y profunda. «No teníamos que tomarnos nada de esto en serio, ¿verdad?». Con las lágrimas corriéndole por la cara, mientras su sonrisa se aclaraba una plena, confiada y radiante certeza, le contestó: «No, nunca». Ryder y Danielsson estaban cortando sus ligaduras y Francisco acercó una botella de coñac a los labios de Gal. Este bebió y luego se incorporó sobre un codo en cuanto sus brazos quedaron libres. «Dame un cigarrillo», dijo. Francisco sacó un paquete de los que llevaban el signo del dólar. La mano de Gal temblaba un poco al acercar el cigarrillo a la llama, pero la de Francisco temblaba mucho más. Mirándolo a los ojos por encima de la llama, Gal sonrió y dijo:
como si contestara a preguntas que Francisco no había formulado. Sí, fue bastante duro, pero lo soporté. El voltaje que usan aquí no causa mucho daño. Algún día encontraré a quienes lo hicieron, dijo Francisco con un tono monótono, seco y con un indicio apenas perceptible que dejaba adivinar el resto. Si lo haces, encontrarás que no ha quedado nada de ellos. Gal contempló las caras que lo rodeaban. Pudo ver en ellas la intensidad del alivio y la violencia de la cólera, y comprendió hasta qué punto sus tres amigos ahora vivían su propia tortura. Ya pasó, dijo. Que esto no sea peor para ustedes de lo que fue para mí. Francisco volvió la cara. Pero has sido tú, murmuró. Tú, si hubiera sido otro, tenía que ser yo, para que pudieran probar sus últimos recursos, y así lo han hecho. Pero movió la mano mostrando la habitación y abarcando a quienes la construyeron, sumidos ahora en el vacío del pasado. Y no se hable más. Francisco asintió con la cara aún más vuelta hacia atrás, y la breve presión de sus dedos sobre la muñeca de Gal constituyó su única respuesta. Gal se incorporó hasta quedar sentado y fue recuperando lentamente el dominio de sus músculos. Dagny se adelantó para ayudarlo, luchaba para sonreír y retener las lágrimas. Intentaba asegurarse de que ya nada más le importaba, aparte de la visión de su cuerpo desnudo y de saber que estaba vivo, aunque podía imaginar lo que había soportado. Sosteniendo su mirada, él levantó una mano y tocó el cuello de su jersey blanco con las yemas de los dedos, como si pensara en las únicas cosas que a partir de ahora podrían tener sentido. El débil temblor de sus labios, dulcificándose en una sonrisa, le dijo que ella había comprendido. Dahneger encontró la camisa de Gal, sus pantalones y el resto de sus ropas arrojadas al suelo en un rincón. ¿Crees que podrás caminar, John?, le preguntó. Desde luego. Mientras Francisco y Ryder ayudaban a Gal a vestirse, Dahneger procedió calmada y sistemáticamente, sin mostrar ninguna emoción evidente, a demoler la máquina de tortura hasta hacerla añicos. Gal no estaba muy firme sobre sus pies, aunque podía andar apoyándose en el hombro de Francisco. Sus primeros pasos fueron difíciles, pero cuando llegaron a la puerta había recuperado por completo la movilidad. Con un brazo rodeaba los hombros de Francisco y con el otro los de Dagny, tanto para apoyarse en ellos como para prestarle también su fuerza. No pronunciaron palabras mientras descendían la colina. La oscuridad de los árboles parecía envolverlos como si los protegiera, aislando el brillo mortecino de la luna y aquel otro resplandor, aún más terrible en la distancia, detrás de ellos, el de las ventanas del Instituto Científico del Estado. El avión de Francisco estaba oculto entre la maleza, al borde de una pradera detrás de la segunda colina. En muchos kilómetros a la redonda no había ninguna vivienda, no existían ojos dispuestos a observar o preguntar acerca de aquellas líneas luminosas producidas por los faros en posición de la nave que repentinamente brillaron en la desolación de los helechos muertos, ni oídos que percibieran el violento zumbido de un motor puesto en marcha por Dahneger, que estaba al comando. Al cerrarse bruscamente la portezuela y notar el impulso de las ruedas bajo sus pies, Francisco sonrió por primera vez. Esta es mi única oportunidad de darles órdenes, dijo ayudando a Gal a acostarse en una butaca reclinable. Ahora tranquilízate, descansa y no te preocupes. Y tú también, añadió volviéndose a Dagny e indicando el asiento junto a Gal. Las ruedas ganaban impulso como empujadas por un propósito predeterminado, haciéndose más ligeras, ignorando las pequeñas sacudidas provocadas por las irregularidades del suelo. Cuando el movimiento se convirtió en un deslizamiento largo y suave,
cuando vieron las negras sombras de los árboles pasar fugaces bajo ellos y alejarse tras las ventanillas, Gal se inclinó hacia adelante y apretó los labios sobre la mano de Dagny. Estaba abandonando el mundo exterior con el único elemento valioso que había deseado llevarse de él. Francisco había sacado un botiquín y estaba quitando la camisa de Ryder para vendarle la herida. Gal vio el delgado hilo rojo que surgía del hombro y corría por su pecho. «Gracias, Han», dijo. Ryder sonrió. «Repetiré lo que dijiste cuando te di las gracias en el curso de nuestra primera entrevista. Si comprendes que actué pensando solo en mí, debes saber que no es necesario agradecer». «Repetiré», dijo Gal, «la respuesta que tú me diste entonces. Y por eso te doy las gracias». Dagny se dio cuenta de que se miraban el uno al otro como si dicha mirada equivaliera a un apretón de manos, a un lazo tan firme que no requiriese ser declarado. Ryder, a su vez, la vio observándolos, y una débil contracción de sus ojos equivalió a una sonrisa de asentimiento, como si con ella le repitiese el mensaje que le había enviado desde el valle. Escucharon de pronto la voz de Danneljot hablando con gran entusiasmo y comprendieron que hablaba por la radio del avión. «Sí, sanos y salvos todos. No sufrió ningún daño. Un poco conmocionado, pero en cuanto descanse. No tiene heridas graves. Estamos todos aquí. Han Ryder tiene una pequeña herida, pero miró por encima del hombro, pero en este momento me sonríe. Pérdida. Creo que solo hemos perdido la serenidad por un momento, pero ya nos estamos reponiendo. No intenten alcanzarme en la quebrada de Gal. Primero aterrizaré y ayudaré a Kai en el restaurante para que prepare el desayuno». «¿No puede oírlo algún intruso?», preguntó Dagny. «No», respondió Francisco. «Emiten una frecuencia para las que ellos no tienen equipos adecuados». «¿Con quién habla?», indagó Gal. «Con casi la mitad de la población masculina del valle», respondió Francisco, «o con unas cuantas personas que pudimos acomodar en los aviones disponibles y que ahora vuelan detrás de nosotros. ¿Pensabas que alguna de ellas preferirían permanecer en casa y te dejarían a merced de los saqueadores? Estábamos dispuestos a sacarte de allí a plena luz del día, lanzando un asalto armado contra ese instituto o el hotel Wyan Falkland, si hubiera sido necesario. Pero sabíamos que, en ese caso, correríamos el riesgo de que te mataran. Por eso decidimos que primero lo intentaríamos solo nosotros 4. Si hubiésemos fracasado, entonces los demás habrían intervenido. Estaban esperando a medio kilómetro de distancia. Teníamos hombres de guardia entre los árboles de la colina y cuando nos vieron salir, les informaron a los demás. Ellis Wyatt estaba a cargo de todo. A propósito, él es quien conduce tu avión. El motivo por el que no pudimos llegar a New Hampshire tan rápido como Ferris fue que debimos traer los aviones desde aeródromos distantes y ocultos, mientras él tenía la ventaja de aeropuertos libres, cosa que ya no le durará mucho. No, admitió Gal, no mucho. Ese fue nuestro único obstáculo. Lo demás fue fácil. Más tarde te contaré la historia completa. Los 4 nos bastamos para derrotar a todo ese ejército de guardias. Uno de estos siglos, dijo Danneljot volviéndose hacia ellos, los salvajes, privados o públicos, convencidos de que pueden gobernar a quienes son mejores que ellos, aprenderán la lección de lo que ocurre cuando la fuerza bruta tropieza con la fuerza inteligente. Ya lo han aprendido, dijo Gal. ¿Acaso no les estás enseñando esa lección tan particular desde hace 12 años? ¿Yo? Sí, pero el curso ha terminado. Esta noche tuvo lugar el último acto de violencia que habré de realizar en mi vida. Fue mi recompensa por esos 12 años.
Mi gente ha empezado ya a construir sus casas en el valle. Mi barco quedará oculto donde nadie pueda encontrarlo hasta que lo venda para un uso mucho más civilizado. Será convertido en transatlántico y, por cierto, excelente, aunque de tamaño moderado. En cuanto a mí, empezaré a prepararme para dar un rumbo diferente a mi existencia. Creo que tendré que repasar las obras del maestro de nuestro primer maestro. Riden rió. Me gustaría estar presente en tu primera conferencia sobre filosofía en un aula, dijo. Me gustará ver cómo tus estudiantes pueden concentrarse en el tema y de qué modo contestas toda clase de extrañas preguntas por las que no merecerán recriminación alguna. Les diré que hallarán la respuesta en el propio tema de la clase. No se vislumbraban demasiadas luces abajo. La región era una hoja negra y despoblada, con algún resplandor ocasional que emanaba de las ventanas de los edificios públicos y la temblorosa luz de las velas en la de los hogares. La mayor parte de la población rural se había reducido desde hacía mucho tiempo a la existencia de aquellas épocas en que la luz artificial era un lujo exorbitante y el crepúsculo ponía fin a toda actividad humana. Las ciudades eran charcos desperdigados que la marea descendente se había encargado de dejar allí, aunque daban algunas preciosas gotas de electricidad que se consumían en un desierto de raciones, cuotas, controles y ordenanzas para la conservación de la energía. Pero cuando el lugar, que en otros tiempos constituyera la fuente de aquella marea, Nueva York, se elevó a la distancia frente a ellos. Aún proyectaba su luz contra el cielo, desafiando aquella oscuridad primitiva, como si en un esfuerzo final, en una última demanda de ayuda, estirara los brazos hacia el avión que cruzaba su cielo. Involuntariamente todos se sentaron en respetuoso gesto de atención ante el lecho de muerte de lo que había sido grandeza. Mirando hacia abajo pudieron percibir las últimas convulsiones, las luces de coches que zigzagueaban por las calles como animales atrapados en un alboroto que intentaban frenéticamente salir de allí. Los puentes estaban atestados de vehículos y las vías que conducían a ellos parecían venas con sus miles de faros amontonados en un brillante embotellamiento que impedía el tránsito. El desesperado gemir de las sirenas llegaba débilmente hasta las alturas del avión. La noticia de la vía mutilada en medio del continente se había extendido por la ciudad, y todo el mundo abandonaba sus puestos, tratando, presa de pánico, de escapar de Nueva York, aunque, al estar las rutas cortadas, ya era imposible hacerlo. El avión se hallaba sobre los rascacielos cuando, de pronto, con la brusquedad de un escalofrío, como si la tierra se hubiese abierto para devorarla, la ciudad desapareció. Tardaron un momento en darse cuenta de que el pánico había alcanzado a las centrales eléctricas y que las luces de Nueva York acababan de apagarse. Dagny ahogó una exclamación. «No mires hacia abajo», le ordenó Gall escuetamente. En su rostro se pintaba la misma expresión austera que siempre había adquirido al enfrentarse a un hecho consumado. Dagny recordó la historia que Francisco le había contado cierta vez. Había abandonado 20th Century, vivía en una buhardilla de un barrio humilde. Avanzó hacia la ventana y señaló los rascacielos de la ciudad. Dijo que deberíamos apagar las luces del mundo y cuando viéramos desvanecerse las de Nueva York, nos daríamos cuenta de que nuestra tarea estaba cumplida. Se acordó de todo eso al ver que John Gall, Francisco d'Aconia y Ragnar Danielson se miraban mutuamente unos instantes. Después miró a Reader, que no miraba hacia abajo sino hacia adelante, como si estuviese contemplando un paisaje aún virgen, apreciando sus posibilidades de actuar en él.
Otro recuerdo acudió a su memoria. El momento en que, describiendo una curva sobre el aeropuerto de Amsterdam, había podido ver el cuerpo plateado de un avión elevándose como un fénix desde las tinieblas de la tierra. Sabía que ahora, en ese instante, el avión estaba transportando todo cuanto quedaba de la ciudad de Nueva York. Miró al frente. La tierra quedaría tan desierta como el espacio en el que la hélice cortaba un camino sin obstáculos. Tan desierta y tan libre. Comprendió lo que Naktagar había sentido en sus comienzos y por qué ahora, por primera vez, ella lo seguía, sintiéndose totalmente leal, enfrentando confiadamente al vacío, con la convicción de que tenía todo un continente por organizar. Toda su lucha pasada surgía ante ella para alejarse de nuevo y dejarla allí, en las alturas de aquel momento. Sonrió. Las palabras que acudían a su mente, apreciando y sellando el pasado, eran las palabras de aliento, de orgullo, de admiración que muchos hombres nunca habían comprendido. Las palabras propias del idioma de los empresarios. No hay que pensar en el precio. No se sobresaltó ni se conmovió cuando en la oscuridad exterior pudo distinguir un pequeño collar de puntos luminosos que avanzaba lentamente hacia el oeste, a través del vacío, con el largo y brillante rayo de luz de un reflector, tratando de proteger la seguridad de su camino. No tuvo ninguna emoción, aun cuando sabía que se trataba de un tren y supiera que su único destino era la nada. Se volvió hacia Gal. Este, con el reflejo de una sonrisa en el rostro, la miraba como si estuviera siguiendo sus pensamientos. Es el final, dijo. Es el principio, corrigió él. Luego permanecieron tranquilos, reclinados en sus asientos, contemplándose en silencio. Sus respectivas identidades se compenetraban como suma y significado del futuro. Pero la suma incluía el conocimiento de todo cuanto debía ganarse aún, antes de que otro ser viviente pudiera representar los valores de la propia existencia. Nueva York quedaba atrás cuando oyeron a Danielson contestar una llamada de radio. Sí, está despierto. No creo que duerma esta noche. Sí, me parece que puede. Se volvió para mirar por encima del hombro. John, el doctor Aston quisiera hablar contigo. ¿Cómo? ¿Va en uno de esos aviones que nos siguen? Desde luego. Gal se inclinó para tomar el micrófono. Hola, doctor Aston, dijo. El tono tranquilo y bajo de su voz constituyó la forma audible de una sonrisa transmitida a través del espacio. Hola, John. La consciente firmeza de la voz de Hunt Aston confesaba cuánto había sufrido en la espera por saber si podía pronunciar de nuevo aquellas dos palabras. Solo quería oír tu voz, saber si sigues bien. Gal rió y en el tono de un estudiante que presenta orgulloso su tarea terminada, como prueba de una lección bien aprendida, empezó. Desde luego estoy bien, profesor. Tenía que estarlo. A es A.